Algunas batallas no acaban con un solo ataque. Suelen empezar de forma silenciosa y se intensifican con el tiempo. Al principio parece sencillo, pero a medida que avanza es ahí donde ves cuán grande es su impacto. Antes de empezar, no olvides dar like al video. Es muy importante para nosotros los creadores. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. El vuelo de los bombarderos de Estados Unidos fue como una fuerte tormenta que pasó por Irán. Esto no fue un solo ataque, fue continuo uno tras otro, casi sin descanso. Cada hora había un nuevo golpe y la defensa se debilitaba aún más. Primero entraron los bombarderos B-2. Ellos se movieron primero y fueron clave al inicio. No es un bombardero común. Es una de las aeronaves más avanzadas de Estados Unidos y difícil de detectar en radar. Eso significa que Irán, aunque tenga defensa, no puede detectar de inmediato la amenaza. Mientras Irán luchaba contra cazas de Estados Unidos e Israel que destruían su defensa aérea, el B-2 entró sigilosamente en su espacio aéreo sin ser detectado ni interceptado. Esta es la parte más importante del plan. Si logra entrar sin ser visto, casi no hay manera de detener lo que sucederá después. Al llegar, lanzan el primer ataque fuerte con armas muy poderosas. Pueden lanzar hasta 40.000 libras de bombas en una sola misión. Pero no solo usaron fuerza. Lo importante era dónde caía cada bomba. No explotaban cualquier cosa. Eligieron los objetivos principales, especialmente donde Irán almacena y prepara misiles balísticos en instalaciones subterráneas concreto grueso. Están diseñadas para resistir fuertes explosiones, por lo que no es fácil destruirlas. Sin embargo, no intentaron destruir toda la instalación de inmediato. Atacaron las partes más importantes como la entrada, los túneles, los accesos y las estructuras de soporte. Si estas partes se dañan, el sistema se detiene aunque no todo esté destruido. Eso fue lo que ocurrió. Los túneles colapsaron gradualmente y las entradas se bloquearon. Aunque aún había misiles adentro, ya no servían. Es como una máquina completa con el interruptor roto. No funciona. La misión fue difícil para los pilotos, ya que Estados Unidos inicialmente no tenía acceso a bases en el Reino Unido. Por eso volaron de Estados Unidos a Irán y de regreso. El viaje tomó más de 30 horas, casi un día entero en el aire. El B-2 puede volar lejos, pero para esta misión necesitó reabastecimiento aéreo. Había aviones cisterna esperando en el lugar y momento adecuados para suministrar combustible al bombardero mientras estaba en el aire. Este tipo de operación es peligrosa. El tiempo y la posición deben ser exactos. Un pequeño error podría arruinar toda la operación, pero todo salió bien. Se nota la excelente planeación, sin movimientos innecesarios ni errores de tiempo. Desde el inicio ya preparaban los siguientes pasos. En las primeras 24 horas se alcanzaron más de 1000 objetivos, incluyendo sitios de misiles, centros de mando y defensa aérea. No solo destruyen las armas, sino también los medios para usarlas. Si el sistema se daña, recuperarse es mucho más difícil. Si faltan órdenes y coordinación, aunque haya equipos, no se usarán bien. En solo 24 horas más de 1000 objetivos fueron alcanzados, destruyendo sitios de misiles, centros de mando y defensa aérea. No solo destruyen las armas, sino también los medios para usarlas. Cuando el sistema se daña, recuperarse es mucho más difícil. Aunque todavía queden equipos, si no hay órdenes y coordinación adecuadas, no se podrán usar correctamente. Tras el regreso de los B-2 de su primera misión, la operación continuó. Ahí empezaron los ataques más intensos y seguidos. Gracias a los B-2, casi toda la defensa aérea de Irán fue destruida. Por eso, Estados Unidos cambió su plan. Ya no tenían que depender solo del sigilo. Como la defensa de Irán ya estaba debilitada, ahora podían usar otros bombarderos que fueran más rápidos y con mayor capacidad de armas. Aquí es donde entra el bombardero B-1. Es más antiguo que el B-2, pero sigue siendo uno de los bombarderos más rápidos de Estados Unidos. Puede volar más rápido que el sonido y transportar hasta 75.000 libras de armas. Eso es casi el doble de la capacidad del B-2. Si el B-2 es silencioso y preciso, el B-1 es rápido y ataca continuamente. No depende de esconderse, depende de la velocidad y la cantidad de armas que lleva. El 1 y 2 de marzo, el B-1 realizó ataques consecutivos en Irán, no solo una vez, sino repetidas veces. En cada pasada se alcanza un nuevo objetivo
y aumenta el daño al sistema militar de Irán. El B-1 usó bombas Waldam y misiles Yasem. La Waldam es una bomba guiada. Por eso, incluso desde gran altura puede alcanzar el objetivo exacto. El Yasm, por su parte, es un misil que puede atacar desde lejos. Por eso, el bombardero no necesita acercarse. Esto ayuda mucho porque, aunque Irán aún tenga defensa aérea, el riesgo para las aeronaves de Estados Unidos es menor durante los ataques. Se enviaron 3 bombarderos B-1 después del primer ataque del B-2. Al igual que la misión anterior, esto tampoco fue sencillo. Volaron de Estados Unidos a Irán, reabasteciéndose en el aire, sin detenerse, directo al objetivo y de regreso. Esto demostró que Estados Unidos tiene poder y puede realizar operaciones largas de forma continua. En este momento, el rol del B-1 es claro. Si el B-2 destruyó los objetivos principales como los sitios de misiles subterráneos, el B-1 se encargó de los restantes. Y no solo es terminar el trabajo, incluso amplió el daño. Mientras los cazas de Estados Unidos e Israel seguían patrullando y destruyendo las defensas aéreas restantes, el B-1 entró para dar un golpe más fuerte en tierra. Atacó instalaciones militares, arsenales y otros objetivos clave. Cada ataque del B-1 debilitaba más la capacidad de lucha de Irán, no solo porque estaban perdiendo sus armas, sino también la coordinación y el control adecuados. Con el tiempo, a Irán le costaba más prever y enfrentar el próximo ataque. En pocos días, la operación quedó clara. El B-2 eliminó primero los objetivos más fortificados e importantes. Luego, el B-1 amplió el daño y terminó con lo que quedaba. Plan secuencial con pasos claros, sin movimientos innecesarios. Cada ataque aporta al objetivo principal. En este punto, Irán casi no podía hacer nada para detener este tipo de ataque. Aunque intenten contraatacar, su capacidad ya está limitada porque muchos de sus sitios de misiles ya no se pueden usar. Mientras sigue la operación, aumentan los objetivos y la presión sobre el sistema militar de Irán. Mientras su capacidad se debilita, es claro que no es solo un ataque, sino una destrucción planeada de toda la defensa nacional. Aunque esto ya sucede, aún no es lo más difícil de la operación. Falta algo más grave y el impacto será continuo. Mientras siguen los ataques del B-1, la situación en Irán empeora. Ya no es solo sobre unos pocos objetivos. Poco a poco todo el sistema militar de ellos está siendo afectado. Cada día pierden más cosas. No solo armas, sino también la capacidad de controlar su propia defensa. Aunque aún tengan equipos, si no los usan bien, prácticamente no sirven. Los centros de mando son de los más afectados. De aquí provienen las órdenes de cuándo lanzar un misil, dónde enfocar la defensa y cómo se moverá todo el ejército. Cuando atacaron estos lugares, el movimiento de Irán se desorganizó y ya no estaba claro quién daba órdenes. Tampoco estaban seguros de cuál sería el siguiente paso. Y mientras esto sucedía, los aviones de Estados Unidos seguían patrullando el cielo sin parar. Casi no descansaban. Cada hora había un nuevo ataque, y partes de la marina iraní también fueron alcanzadas. Algunos barcos quedaron inutilizables y otros destruidos. No solo la tierra y el cielo sufrieron, también el mar. Conforme crecían los daños, sus opciones eran cada vez más limitadas. Cada vez había menos lugares donde podían retirarse o reagruparse. En unos días, más de 2.000 objetivos fueron alcanzados, desde sitios de misiles hasta almacenes y otras instalaciones militares vinculadas a sus operaciones. No fue al azar. Todos los objetivos estaban ligados a la capacidad de lucha de Irán, la cual fue reducida poco a poco en todos los aspectos. En este punto, el cambio fue notable. La pelea dejó de ser pareja y Estados Unidos controlaba el espacio aéreo. Cuando controlas el espacio aéreo, es más fácil dominar la batalla en tierra. Ellos se movían con mayor libertad. Podían elegir objetivos más rápido y casi nadie podía detenerlos. Por eso el plan volvió a cambiar. De ataques rápidos y fuertes al principio, Estados Unidos pasó a ejercer presión continua. Ya no era solo un gran ataque, sino ataques diarios. Esto era una presión continua sobre el enemigo, sin descanso, sin tiempo para recuperarse. Cada día, la poca fuerza que le quedaba a Irán se iba agotando más.
Para esto, Estados Unidos recurrió al B-52, un bombardero antiguo pero aún poderoso. Este será el siguiente en entrar en operación, y aquí comenzará el ataque más intenso y continuo. Con el B-52 la operación cambió otra vez. Si el B-2 es silencioso y el B-1 rápido y pesado, el B-52 es constante e imparable. No necesita esconderse ni apresurarse. Su fuerza está en la cantidad de armas que puede lanzar y en su capacidad de repetir el ataque una y otra vez. El B-52 ha sido usado por Estados Unidos desde los años 50 y aún es poderoso. Puede transportar hasta 70,000 libras de armas en una sola misión. Eso significa que en cada vuelo puede atacar muchísimos objetivos. El B-52 pudo entrar gracias a las acciones del B-2 y el B-1. Ellos destruyeron primero la defensa aérea de Irán, haciendo más seguro que el B-52 entrara. Aunque no es furtivo, eso ya no es un gran problema porque Irán casi no tiene suficiente defensa para detenerlo. La operación también se volvió más fácil cuando el Reino Unido permitió el uso de su base. Ahora los bombarderos pueden aterrizar en la RAF Fairford, reabastecerse y volver al aire, sin regresar a Estados Unidos tras cada misión. Por eso, la operación se volvió más rápida. El regreso es más rápido, los ataques son más continuos. Casi no hay intervalo entre cada ataque. Desde principios de marzo ya se nota el impacto del B-52. No solo lanza un gran ataque, sino que realiza ataques diarios consecutivos. Es como un golpe repetido hasta destruir el objetivo. Los objetivos tampoco son aleatorios. Se eligen lugares que tienen un gran impacto en la capacidad de Irán para luchar. Incluye las instalaciones militares restantes, almacenes y lugares relacionados con la fabricación de armas. Mientras Irán usa sus misiles restantes, Estados Unidos ataca los lugares donde se fabrican. Eso significa que aunque quieran aumentar su suministro, ya les resulta difícil hacerlo. Al mismo tiempo, los centros de mando también siguen siendo atacados. Por cada centro que pierden, su ejército pierde aún más la capacidad de operar de manera eficiente. No solo se están quedando sin armas, también están perdiendo la capacidad de usarlas correctamente. Por el uso constante de los B-52, los objetivos alcanzados aumentaron rápidamente, llegando a miles en pocos días. Casi todos los días se agregan cientos de nuevos objetivos. Este es el efecto de la presión constante. No se le da al enemigo oportunidad de recuperarse. Aunque quieran reorganizarse, no tienen suficiente tiempo porque ya viene otro ataque. En este punto, el sistema militar de Irán, que ya estaba debilitándose, casi está colapsando. Ya no es una pelea rápida, es un desgaste constante de las fuerzas restantes. Y mientras continúan este tipo de ataques, se vuelve más claro que este no es el último paso. Mientras Estados Unidos controle el espacio aéreo, y use los B-52, aún pueden sumar fuerza a la operación. Aquí inicia el siguiente paso. Ahora, no solo se usan los B-52 en la operación. Debido a que las bases en el Reino Unido ya están abiertas, se volvió más fácil para Estados Unidos enviar más bombarderos en menos tiempo. Ya no tenían que viajar tan lejos desde Estados Unidos en cada misión. El ciclo es más rápido, los ataques más continuos y la presión sobre Irán mayor. En la RAF Fairford, varios B-52 rotan para mantener siempre un bombardero sobre Irán. Solo usan 3, pero el impacto es enorme. En cada ciclo lanzan cientos de bombas a varios objetivos. Y si Estados Unidos quiere, pueden aumentar el número de bombarderos en cualquier momento. Esto ni siquiera es toda su fuerza. Eso significa que todavía pueden intensificar más la operación si es necesario. Pero no solo aumentaron los B-52, también fue más fácil reutilizar los bombarderos B-1. Antes debían viajar lejos y depender del reabastecimiento aéreo. Ahora, con una base más cercana, pueden volver más rápido y unirse al siguiente ataque. Según los informes, casi 15 bombarderos volaron simultáneamente desde el Reino Unido hacia Irán. Esto incluye los B-52 y más B-1, que se utilizan para ataques consecutivos. Eso significa que ya no es solo 1 o 2 bombarderos los que atacan, ahora son muchos, y con cada oleada el daño es mayor. El B-52 lanza armas continuamente, mientras que el B-1 ataca más rápido y en distintos lugares. Se combinaron estos dos para que la operación sea más efectiva.
Hay otro cambio importante. En ciertos bombarderos, B-1 retiraron un sistema de misiles usado para ataques lejanos, por lo que ya no deben mantenerse alejados del objetivo y ahora se aproximan directamente. Esto tiene un significado claro. Irán casi no tiene defensas suficientes para frenar una entrada así. Si antes tenían que atacar desde lejos para evitar el peligro, ahora pueden acercarse mucho más sin tener tanto miedo a una represalia. Mientras tanto, los objetivos de Estados Unidos se han ampliado y ya no solo se enfocan en sitios de misiles o bases militares. Ahora incluyen fábricas de armas, almacenes y otras partes clave del sistema militar para las operaciones de Irán. En pocas palabras, no solo están destruyendo la capacidad actual de Irán para luchar, también están afectando su capacidad de recuperarse en el futuro. Con el tiempo, Irán se queda con menos opciones. No solo pierden su equipo, sino también el sistema que lo respalda poco a poco desaparece. Y mientras los B-52 y B-1 siguen volando desde el Reino Unido, la presión aumenta aún más. Las operaciones casi no tienen descanso. Cada día hay un nuevo objetivo que es atacado y otra parte de sus fuerzas armadas desaparece. Está claro que este no es el último paso del ataque. Mientras siguen estas operaciones intensas, otro bombardero más silencioso y peligroso podría regresar. Cuando eso ocurra, el impacto de la operación será más profundo. Mientras siguen operando el B-52 y B-1, hay algo importante que pasa desapercibido. Es silencioso, pero impacta mucho. Este es el posible regreso del B-2 en una fase más crítica. Estados Unidos no ha dado muchos detalles sobre los movimientos del B-2 después del primer ataque, pero hay señales de que no se detuvo por completo. En cambio, se utiliza para objetivos más sensibles y difíciles de alcanzar. Un tema muy comentado es un sitio nuclear en Irán, construido de forma sumamente resistente y profunda. Este tipo de instalación no puede ser destruida fácilmente por una bomba normal. Después de las operaciones anteriores, Irán intentó reforzar aún más sus instalaciones subterráneas. Le pusieron concreto grueso y lo cubrieron con tierra para protegerlo mejor de ataques. A simple vista parece suficiente defensa, pero en realidad no bastó. Salieron fotos que muestran un impacto preciso en la parte superior de esa instalación. No daño disperso ni explosión al azar. Se puede ver claramente el agujero donde fue impactado exactamente. Eso significa que no se usó una bomba común. Hay una bomba diseñada para estas situaciones capaz de penetrar profundamente y destruir incluso el búnker más resistente. Solo un bombardero puede llevar esta arma. El B-2. Porque si hasta las instalaciones más protegidas pueden ser alcanzadas, casi no hay donde esconderse o protegerse. En este escenario, Irán se queda sin opciones. Mientras sigan estas operaciones, queda claro que no es el final. Detrás de los ataques continuos hay un efecto mayor que empieza a notarse, no solo en lo militar, sino en todo el sistema nacional. En esta situación se vuelve más difícil predecir el siguiente movimiento. Cuando un lado se debilita, sus decisiones se vuelven más peligrosas. Puede elegir retirarse, pero también puede usar métodos más inesperados para contraatacar. Y aquí es donde entra el mayor peligro. Cuando un país ya no tiene la capacidad para luchar de manera normal, aumenta la posibilidad de una escalada repentina, medidas fuera de control y decisiones que pueden ampliar el conflicto. Ya no es solo una pelea entre dos países. Poco a poco, esto se está convirtiendo en un problema de toda la región, y cuando más países se ven involucrados, su impacto en todo el mundo se vuelve aún mayor. Incluye la economía, el petróleo y la estabilidad de países vecinos. Aunque lo que ocurre en el campo de batalla es claro, aún no se sabe cómo terminará esto, ya que en este tipo de guerra no basta con ganar la batalla. Lo más importante es cómo terminará esto sin que empeore. En este punto no solo se sienten los daños físicos. ¿Cómo terminará sintiéndose? Lo más importante es si terminará sintiéndose. Debe adaptarse, sus movimientos deben ser rápidos, pero la coordinación es caótica por el daño en su sistema de mando. En estas situaciones, un pequeño error puede causar un problema mayor. Por ejemplo, pueden enfocarse en el objetivo equivocado
o responder tarde a un ataque. En un combate normal esto todavía se puede corregir, pero con esta velocidad de operación ya no hay suficiente tiempo para recuperarse. Al mismo tiempo también se siente el impacto dentro del país. Al atacar instalaciones militares y almacenes, también se afecta el suministro y movimiento de sus fuerzas. No solo es una lucha en el frente, también en la retaguardia poco a poco se va cortando el apoyo que necesita un ejército para continuar. Por otro lado, el control de Estados Unidos se fortalece aún más. Como dominan el espacio aéreo, les resulta más fácil vigilar los movimientos de Irán. Pueden ver dónde hay actividad y dónde atacar después. Así tienen ventaja en fuerza e información. Y cuando se combinan la fuerza y la información clara, cada movimiento se vuelve más preciso, menos desperdicio, mayor impacto. Esta es la razón por la que en solo unos días el equilibrio de la batalla cambió drásticamente. En resumen, está claro que lo que ocurrió no fue simplemente un ataque, fue una destrucción planificada, continua y gradual de la capacidad de Irán para luchar. Esto empezó con el B-2 que entró sigilosamente y atacó los objetivos más fortificados e importantes. Esto fue seguido por el B-1 que amplió el daño y terminó con las instalaciones restantes. Y después entró el B-52 que realizó un ataque continuo y sin descanso hasta casi agotar la fuerza restante de Irán. A medida que pasa el tiempo, el impacto se hace mayor. No solo se pierden armas, sino también sistemas, coordinación y capacidad de tomar decisiones. Con cada día que pasa se vuelve más difícil para Irán recuperarse o volver a su antigua fuerza. Y detrás de todo esto hay algo importante que se puede ver. Esto no es solo una lucha de fuerza, es una lucha de estrategia, tiempo y uso del equipo correcto en el momento indicado. Se usaron varios tipos de bombarderos para un solo objetivo. Hay una entrada silenciosa, un ataque rápido y presión constante. Aunque tengan distintos roles, todos van hacia el mismo objetivo. Al mismo tiempo, la diferencia de fuerza entre ambos bandos se vuelve más clara. La pelea que pudo haber sido pareja ahora está controlada casi por un solo lado. Pero aunque esta sea la situación, no significa que el peligro haya terminado. En este tipo de operación existe la posibilidad de que la tensión aumente aún más. Hay otros países que pueden verse afectados. Hay otros lugares que pueden verse involucrados. Y cuando eso sucede puede desatarse una pelea más grande que ya no se trata solo de un país. Por ahora, hay algo claro. Esta operación no es solo un ataque. Este es un claro ejemplo de cómo la tecnología moderna, una buena planificación y presión constante pueden cambiar el curso de una batalla. Y basado en lo que está sucediendo, esto demostró que cuando se combinan la velocidad, la fuerza y un buen plan, una operación puede cambiar el equilibrio de una batalla en solo unos días.